Como decía, nos vamos a seguir con temas de la mañanera porque el presidente el día de hoy dio una declaración interesante, se las vamos a contar porque reconoció que el principal problema de México es la corrupción, eso ya lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones y que nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Incluso dijo que cuando el propio modelo neoliberal al que se le ha criticado tanto se aplicara sin corrupción, dice, no todo sería malo. Eso es la parte polémica. Bueno, lo anterior lo dijo en la conferencia de prensa luego de ser cuestionado sobre la privatización del agua en algunas entidades federativas. Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que la distribución del agua en los estados e incluso en municipios es una decisión soberana y de los gobiernos estatales que tienen en casi todos los casos el aval de los congresos locales y el gobierno federal pues no puede intervenir a menos que afecte a aguas federales que tengan que ver con la administración de la Conagua. Así es, Dani. Y es que esto sale a raíz de que uno de los reporteros le pregunta justamente algunos conflictos y algunos temas que han tenido con el servicio de agua y sobre todo con algunas privatizaciones que se están dando en algunas entidades, como en Querétaro. Y al respecto es cuando saca a colación el presidente, dice, pues es que el problema, habla, primero que nada, es si se trata de distribución de agua, al menos en las aguas estatales, ahí no nos podemos meter. Es una decisión de los estados, ellos tienen soberanía, tienen su autonomía y ahí quienes pueden decirle son sus respectivos congresos locales y lo hacen porque tienen el aval de los congresos locales, porque por lo general, pues también los partidos en poder también están por lo general, no siempre, con mayorías en sus congresos y así es como lo obtienen. No nos podemos meter a menos que se tratara de aguas federales, que son las que administra la Conagua. Pero, y aquí es donde hace la declaración interesante, dice, aunque se trate de privatizaciones, lo que está afectando a México, y lo dice en tiempo presente, lo que impera es la corrupción, y eso es lo que manda al traste todo. Incluso, y es cuando cuando habla de esto del modelo neoliberal, no sería tan malo si no hubiera corrupción. Pone de ejemplo y dice, podemos tener el mejor modelo económico, el mejor modelo ya en México, y si hay corrupción, pues todo va a afectar. Pero vamos a ver a continuación lo que mencionó el presidente precisamente sobre este tema. Antes no se hablaba de eso. Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate, porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera. Y en los medios de información lo mismo. En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores, no se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese. El que impera
la corrupción. Tú defendiendo a los trabajadores. Pues no sé ustedes qué crean, yo la verdad sí no estoy como muy del todo de acuerdo en esta premisa de que sin corrupción el neoliberalismo no sería malo, porque mientras yo lo escuchaba como que sí dije, pues no, o sea, pues incluso la corrupción está hasta dentro del ADN de lo que es el neoliberalismo, este sistema económico, porque pues aunque puedas tener funcionarios en el Estado y en las empresas que sean correctos, pues esta voracidad que caracteriza a este sistema neoliberal, pues es una de sus características que están intrínsecas, ¿no? O sea, no puedes separarlas porque, por ejemplo, a lo mejor no tienes, como decía, en el Estado, en las empresas la corrupción, pero sí tienes pues toda esa mala práctica de devastar el medio ambiente, porque eso también es el neoliberalismo, pues porque se permite la devastación del medio ambiente, pues por autoridades que no están interesadas en cuidarlo. No sé si eso sea tal cual corrupción, pero sí también es un asunto de que el mal manejo, como el egoísmo en todo su esplendor, es modelo, eso es parte del neoliberalismo. O sea, el modelo creo yo que permite eso y no lo ve como corrupción, es lo que está mal. O sea, el problema de la corrupción es que porque el mismo modelo lo permite. Uh-huh. Es decir, corrupción entra cuando haces prácticas que no permiten tu modelo. Entonces, no te estoy debatiendo, estoy de acuerdo contigo que el modelo neoliberal en sí mismo, per se, no atenta contra muchos de los derechos, atenta contra los pueblos, es voraz, es mezquino. Pero la corrupción lo agrava. Porque la corrupción, puedes tener, por ejemplo, un modelo neoliberal. ¿Qué países tienen estos modelos y que no tengan altos índices de corrupción? Y hay que ver cómo están, ¿no? Sería como interesante ese ejercicio. Es interesante. Creo que sí es lo que agrava esto es la corrupción, porque aparte de que el modelo te permite hacer cosas que nos afectan, si le metes la corrupción, pues es un despapalle total, ¿no? Pues sí, o sea, es que estamos hablando de un modelo económico que es impuesto en primera, es un modelo impuesto para todos nosotros, que solamente termina por beneficiar al sector minoritario y al resto, a todos los demás, a los que no tenemos los medios de producción, pues nos termina así solamente, pues, ya poniendo como casi esclavos, ¿no? De lo que es ese modelo económico. Entonces, pues, si es un modelo que solamente sirve para el beneficio de unos cuantos, pues yo creo, insisto en que la corrupción forma parte del ADN de ese sistema, porque ¿cómo puedes estar basando en la democracia o en el buen ejercicio un modelo que solamente busca el dar ganancias a unos cuantos y en todo el mundo? En todo el mundo, no es que haya un neoliberalismo bueno en algún lugar, o sea, en general, el neoliberalismo, que es una política que, como digo, busca beneficiar a unos cuantos, pues desde ahí está mal. Porque pues deberíamos vivir en un modelo económico que buscara la adecuada repartición de la riqueza, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero no, si estamos en un modelo que solo busca el beneficio de unos poquitos, el bienestar de esos tantos, independientemente de que haya buen trabajo, buenas condiciones laborales, de que haya un buen medio ambiente, un buen cuidado, el buen manejo de los recursos naturales, pues, o sea, no lo puedes separar porque esas son las características del neoliberalismo. Hacer uso de la mano de obra como de lugar, hacer uso de los recursos naturales a como de lugar para generar ganancia. Entonces, pues, la maldad está dentro del neoliberalismo. Sí. O sea, y de eso sí no habría duda. Exacto, pero la corrupción viene, o tú juntas la corrupción porque se impuso un modelo de este tipo, modelo neoliberal, en un país, y se impone este modelo cuando tenemos que va en contra de muchas de lo que tenemos en la Constitución. Uh-huh. Y ahí es donde viene lo que tú la juntas, ¿no? De corrupción con el modelo, porque el modelo en sí mismo, al implementarlo, va en contra de muchos de los principios que tenemos en nuestra Carta Magna. Sí, o sea, no, la desigualdad, que es otra de las características de este sistema, no puede estar bien vista desde ningún enfoque. Por eso llama mucho la atención esta declaración del presidente, porque pues lo hemos escuchado
cientos de veces, y no exagero cuando digo cientos, decir el Tiene un libro. neoliberalismo. Y esta parte simbólica, porque pues sí no podemos decir que efectivamente el neoliberalismo se acabó cuando el presidente dijo que se había acabado el neoliberalismo. O sea, seguimos viviendo, seguimos funcionando en ese sistema económico, pero sí llamó mucho la atención que ahorita dijera, si no tuviera corrupción, pues el neoliberalismo no sería malo. A lo mejor, pues ahí habría que acotar, pues sí no sería malo, pero seguiría funcionando para esos cuantos, que pues a final de cuentas seguiría moviéndose en una desigualdad que ha lastimado pues durante años y años a cientos de personas y en el mundo, no solo en el caso de México. Sí, y en una cosa en la que sí estoy de acuerdo, con el presidente, independientemente quitando un poco, quitándole la frase en la que dijo, bueno, quizá el neoliberalismo no sería tan malo. Si lo vemos por otro ángulo que lo da, y ahí sí estoy de acuerdo, podremos tener en México el mejor sistema político, pero si hay corrupción, pues de nada va a servir, ¿no? Es como cuando decían, cuando hay elecciones, podemos tener el mejor presidente del mundo, con todas las mejores intenciones, pero cuando tienes una estructura con altos niveles de corrupción, de impunidad, tampoco puedes avanzar mucho. No. ¿No? Y sí, o sea, y sobre todo si hay una parte de los ricos, así llamémosle porque son eso, los ricos, pues sí están cómodos con eso. O sea, si están cómodos con la corrupción porque les beneficia, si están cómodos con el modelo económico porque los cuida y los beneficia además. Entonces, pues, sigue funcionando para ellos, son la gente que está en el poder. Apenas, fíjate, me voy a regresar otra vez a la entrevista de Taibo porque es muy buena, está en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, la que tuvieron con los periodistas, y él hablaba, o sea, así pero de los ricos en serio. O sea, no de Marco Cortés, que ayer decía, los pobres, así con su pinta como de mi rey, la verdad, un poquito de, los pobres son pobres porque quieren, y papá gobierno, eso y aquello, así, casi, ¿no? Así de esos no son los ricos. Los ricos son los que no vemos ni siquiera en pantalla, a los que no les conocemos el rostro y son, o sea, los verdaderos dueños de este país. Entonces, a esos, pues no sé, están muy cómodos, ni siquiera tienen que salir a hacer política porque hay un modelo neoliberal que los cuida y los procura y lo tienen a sus pies, al país, a las personas por la mano de obra y a los recursos naturales. Entonces, sí, yo cerraría con eso, de claro, que es un sistema que beneficia a unos cuantos y por eso mismo ahí está la maldad en el ADN. No, y ellos cuidan precisamente ese modelo y lo mantienen, y también y como poder y como estar detrás de muchas de las cuerdas de quienes están en el poder, pues lo van a mantener, ¿no? Uh-huh. Es cómodo, es toda esta red, no es solo de estructura, es toda una red que se conjuga.